Es de la mitad de la conversión común. Aunque yo también me considero pobre, pero mi hermano cada vez dice que él no la garganta, yo más, hermano. Pero si se me da la voz, yo sé bien que cualquier hermano de aquí se va a parar a terminar la hora. ¿El hermano Víctor? No, ok, muy bien. Porque ya por una vez, recuerda que se me fue la voz. Eso es lo que le pasa a los viejitos, hermanos, ok. Ya, no tenemos fuerza. Muy bien. Estamos delicados. La semana pasada empezamos un estudio que le hemos intitulado Equipándonos para la obra del ministerio. Equipándonos para la obra del ministerio. Este título lo he sacado de Efesios capítulo 4, versículo 12, aunque ahí no se usa la palabra equipando, pero vamos a dar lectura de Efesios capítulo 4, versículo 12. En Efesios capítulo 4, versículo 12 dice la palabra del Señor: al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí la palabra catequismo, la palabra griega, perfeccionando, quiere decir llegar a un punto final en donde ya el miembro del cuerpo de Cristo Jesús pueda desarrollar su ministerio. Y por eso yo no quedé añadiendo la escritura, por eso uso la palabra equipando, porque quiero enfatizar con esta palabra más el concepto que quiero desarrollar durante estos estudios que voy a traer en los domingos por la tarde. El propósito es de ver de la manera en cómo Dios nos ha establecido dentro del cuerpo de Cristo Jesús para que así podamos desarrollar nuestro propio ministerio. Y hoy en esta ocasión vamos a estar estudiando, conociendo nuestra habilidad. ¿Okay? Estuve pensando usar la palabra dones, talentos, pero la palabra habilidad viene a demostrar más el concepto que quiero desarrollar. Conociendo nuestra habilidad. La semana pasada estuvimos viendo que Dios planificó la iglesia desde la eternidad. ¿Okay? Cuando todavía no se había formado el mundo ni nada. Esto lo podemos ver nosotros en Hechos capítulo 15 versículo 18 y también en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, texto que ya leímos, ¿verdad? Pero miramos nosotros que al establecer este concepto que Dios tuvo en la eternidad, Él viene a desarrollarlo en forma de profecía a través del Antiguo Testamento. Estuvimos viendo, ¿verdad?, que el Antiguo Testamento, según James Ussher, es la cronología que se usa más común, empieza en el año 4004 antes de Cristo y se va a terminar el Antiguo Testamento en el año 400, pero vamos a ir un poco más hasta el año 30 después de Cristo, porque fue cuando la iglesia se empezó. ¿Okay? Durante este tiempo miramos nosotros la profecía del Antiguo Testamento, en donde Dios viene a profetizar el establecimiento de su iglesia. Empieza primeramente con Génesis capítulo 13, versículo 15,
y termina con Mateo capítulo 16, versículo 18, Jesucristo hablando, Jesucristo todavía bajo el Antiguo Testamento. Y miramos nosotros entonces que en el año 30, en el día de Pentecostés, miramos nosotros, esto lo miramos en Hechos capítulo 2, versículo 1, se viene a establecer la iglesia. Okay. Solo noten por el proceso que pasó todo esto, la eternidad, y luego empieza Génesis 1:1, y miramos nosotros que proféticamente lo anuncia en el Antiguo Testamento, ya conocemos los versículos, y luego viene el día de Pentecostés, en donde se establece la iglesia, y entonces la iglesia se inicia. Okay. Voy a hablar esto rápido porque lo quiero dar como en forma de resumen. Dicen que algunos de ustedes lo hicieron la semana pasada. Por lo que entonces miramos nosotros que a consecuencia de esto se estableció la iglesia. Pero la iglesia, al establecerse, miramos nosotros que se encuentra en su infancia. Es decir, está empezando. Primeramente miramos nosotros el crecimiento de la iglesia. Hechos capítulo 2, versículo 41, 3,000. Hechos capítulo 4, versículo 4, 5,000. Hechos capítulo 5, versículo 12, crecimiento. Hechos capítulo 6, versículo 7, sigue creciendo. ¿Qué tanto de membresía? No lo sabemos, pero era una cantidad enorme. Llegamos al punto de hacer la siguiente pregunta. Para este tiempo, ¿tendría la iglesia de Cristo algunas necesidades? Sí, ¿verdad? ¿Se imaginan ustedes cómo fueron cubiertas estas necesidades en la membresía de la iglesia de Cristo? Porque según leímos nosotros en que es Hechos, capítulo 2 y versículos del 43 al 47, que todos lo tenían en conformidad. Es decir, la iglesia estaba unida. Cada miembro se ayudaba uno al otro. Recuerde, vamos para el punto de conocer nuestras habilidades, porque es la habilidad mía, la suya, la cual es necesario para desarrollar en nuestro ministerio, para que así podamos ayudar a la congregación. Y cuando llegamos a este punto, ¿verdad? Hice la pregunta, ¿creen ustedes que la iglesia del primer siglo no tuvo necesidades? Y todos contestaron sí. Pero cuando hice la siguiente pregunta, ¿creen ustedes que la congregación aquí en Edinburgh tiene necesidades? Sí. Bueno, ahora sí contestaron, pero la semana pasada nadie quiso contestar. Como que se están reservando. Como que están diciendo, si contesto me comprometo. Pero sí tenemos necesidades. Y según la iglesia primitiva, miramos nosotros primeramente, ¿verdad?, de su tiempo de infancia, que el Espíritu Santo da dones. Con atención, dones, es la palabra griega dorea. Dones. ¿A quién? A los cristianos. Estos son dones milagrosos. ¿Ok? Y según 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11, miramos que existen 9 dones milagrosos. Y esto es para que la iglesia pudiera suplir las necesidades de cada uno de ellos. ¿Okay? Y tenemos a los apóstoles. Los apóstoles son los principales que vienen a instruir a los cristianos. Recuerden lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 42. Dice que enseñaban en las casas y en el templo diariamente. ¿Por qué tienen ustedes que había la urgencia de enseñar a los cristianos la membresía diariamente concerniente a las necesidades que la iglesia iba a tener? Porque estaba en su infancia y necesitaba que crecer, necesitaba que madurar. Y había muchas falsas enseñanzas y doctrinas que estaban atacando la iglesia. Por eso el Espíritu Santo
miramos nosotros que empieza primeramente con los apóstoles, dándoles poder, Hechos capítulo 2, versículo 1, y luego con los discípulos, dándoles dones por medio de los apóstoles, con la imposición de manos. Esto ya lo estuvimos viendo. Por lo que no vamos a hablar de esto. Y digo todo esto porque no quiero que malinterpreten lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a esto, porque cuando comenzamos a hablar de habilidades, de dones, hay tres palabras importantes en el Nuevo Testamento. Y lo borro porque ya esto no es. Tres palabras importantes. Primeramente está la palabra don, que es la palabra dorea, la palabra griega. Está la palabra también se usa don, pero es la palabra carisma. ¿Okay? Y no quiero que malinterpreten estas palabras. Don se refiere regalo de parte de Dios, es decir, se refiere a la salvación, se refiere a la vida eterna. ¿Okay? Ese es el don, pero también hay dones milagrosos que se usa la palabra carisma, y en la cual uno tiene que tener cuidado porque esta palabra carisma se puede usar para dones milagrosos y para habilidades, que es la palabra energía. ¿Ok? La palabra habilidad. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero se usa la palabra como suficiente, y otras palabras. Pero el don es lo que da Dios. Dios da la salvación. ¿Recuerdan lo que dice Juan capítulo 4, versículo 10? Jesucristo hablando con la mujer samaritana dice: si tú conocieras quién es el que te está ofreciendo, ¿qué? El don de Dios, tú me pedirías algo a mí y yo te regalaría, ¿verdad?, el don de Dios. Ahí está Dios, el Padre, y está Jesucristo. Y Jesucristo se pone en la misma situación que el Padre, es decir, el dador de este don que es la salvación. Cuando vamos nosotros a Hechos, capítulo 2, y versículo 38, aquí está hablando el don del Espíritu Santo, y ya estudiamos un poco de esto. Y miramos nosotros que ahí el don del Espíritu Santo no es el Espíritu Santo mismo, sino que es el don del Espíritu Santo, que quiere decir que es salvación o vida eterna también. Noten, está la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que ofrecen salvación, vida eterna, sin recibir nada de regreso. Esa es la palabra gloria. Donde quiera que se use esta palabra se está refiriendo a eso. Por eso hay mucha confusión en concerniente, ¿verdad?, a la morada del Espíritu Santo. No vamos a meter en eso, ya estudiamos esto suficiente. Pero también está la palabra don, que es la palabra carisma. Y la palabra carisma quiere decir energía o habilidades que se le demuestra al miembro del cuerpo de Cristo Jesús. Y esto lo encontramos, el concepto lo encontramos en la primera carta de Corintios, capítulo 12. Y empieza en el versículo 20. Nota lo que dice: pero ahora son muchos los miembros, está hablando de la iglesia, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza al pie: no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente. Y aquellos del cuerpo que no parecen más dignos, a estos vistimos más dignamente
y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Varias cosas. Se lo pueden poner en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 20 al 26. Número 1, ¿verdad? Está diciendo que cada miembro tiene su propia ¿qué? Habilidad. Que puede ser la palabra talento, usa la palabra don, pero con el entendimiento que ya hemos dicho, ¿verdad? Tiene habilidad. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo piensa usted que esta habilidad o este don, talento, ¿verdad?, se le da al miembro del cuerpo de Cristo Jesús? ¿Habrá un versículo en el Nuevo Testamento que nos diga cuándo se nos da el talento? No hay ningún versículo. Pero Pablo aquí nos está informando que sí tenemos habilidades. Que sí tenemos habilidades. Cada uno de usted, por más pequeño que sea cristiano, con esto me refiero, ¿verdad? Si usted apenas ha sido recién bautizado, si usted tiene 15, yo tengo 52 años, está predicando, solo que usted puede de 52 a recién convertido. Hay variedad. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que la pregunta es, ¿cuándo nos dio don? ¿Cuándo nos dio Dios el talento, la habilidad de la cual está hablando el apóstol Pablo en primera carta de Corintios? No sabemos. Lo que sí sabemos con certeza es que tenemos un talento, una habilidad que desarrollar. Y esta habilidad que tenemos nosotros que desarrollar es una habilidad que tenemos que equipar, tenemos que perfeccionar, porque tenemos un ministerio que desarrollar y lo tenemos que desarrollar. Ya vimos dos razones, ¿verdad? Al principio, ¿recuerdan cuáles son las razones? En por qué tenemos que equiparnos, en por qué tenemos que ser fuertes con nuestras habilidades. Para ayudar a la iglesia. ¿Mande? Para ayudar a la iglesia. Okay. Miren lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, no sé lo que dice. Cada uno según el carisma, el don, el carisma que ha recibido, es decir, la habilidad, cada uno según la habilidad que ha recibido, ministra a los otros. Ahí está razón número 1. Usted no ha sido puesto en el cuerpo simplemente para que sea una isla. Usted ha sido en el cuerpo para que pueda beneficiar a otros. ¿Recuerdan lo que dice el apóstol Pablo, que es en 1 Corintios capítulo 10 y versículo que es? Déjenme ver. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 33. 10:33 dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no preocupándome por mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Noten que Pablo aquí está diciendo, yo no me preocupo por mí mismo. Yo sé bien que Dios está conmigo. Yo sé bien que Dios me está bendiciendo. Yo sé bien que Dios me está colmando con sus bendiciones. Efesios 1:3. Mi preocupación es para los demás. Yo estoy en el cuerpo de Cristo Jesús para preocuparme
por cada uno de ustedes, así como usted está en el cuerpo de Cristo Jesús para preocuparse por mí, y mi esposa y mi familia. ¿Entendemos ya? Esa es la razón número 1, es la cual dice Primera de Pedro, capítulo que estamos leyendo, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice la palabra del Señor, cada uno, recuerda este texto que me estoy acordando, es en la primera de Corintios 12, 28, o segunda, donde dice el apóstol Pablo, que la preocupación de él diaria era ¿para quién? Para todas las iglesias. Él se preocupaba por todas las iglesias que él estableció, y fueron bastantes. Se preocupaba por ellos. Ahora, no quiero que me malentiendan, hermanos, porque yo sé bien que entre nosotros hay unos hermanos pocos perezosos que no quieren trabajar, y de inmediatamente ellos van a usar este texto y decir, bueno, hermanos, ya vieron el hermano que está diciendo que te tienes que preocupar por mí. Pues si eres perezoso y no vas a trabajar, entonces tienes otro problema. ¿Entendemos eso? Solo que no quiero que agarre la mal lección de todo esto, porque hay algunos que así son, y de esto nos estoy hablando. La ayuda debe de ser mutua. ¿Tenía algo, hermano? Sí, hermano, disculpe por la interrupción, pero aquí en 2 Corintios 12, 14 dice, el apóstol Pablo dice, he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no debéis atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Él estaba preparado para ayudar. Pues sí. ¿Y qué es lo que le dice a los hermanos tesalonicenses? Que de día y noche trabajó, ¿para qué? Para ayudarles a ellos, para no ser gravoso a ellos. Y Efesios 4:28 dice que hurte no más, sino que trabaje, ¿para qué? Para ayudar a los miembros. Mismo concepto, solo que todo esto lo podemos ver. Gracias, hermana, por el texto. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? La habilidad es, como dice 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, para administrarlos a los otros. Y luego dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Segunda razón, Dios tiene una multiforme faceta, Dios. Esto también lo viene a describir, que es Efesios capítulo 3 y versículo 10, dice, capítulo 3 y versículo 10 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios se va a dar a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios. Tiene multiforme faceta Dios. Entonces, yo tengo que conocer eso. Dios me ha dado la habilidad para poder llegar a ese punto. Me ha dado una mente en la cual puedo leer, puedo investigar, puedo informarme cuál es la multiforme faceta de Dios. Y la tengo que predicar, la tengo que enseñar. Y la tercera razón la encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 12, el texto áureo que estamos considerando. Dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para edificarnos, hermanos, no para desgreñarnos, no para estar peleando, no para estar en conflicto, ¿entendemos? Sino que para edificarnos unos a los otros. Estos son los tres propósitos por el cual Dios nos ha dado nuestra habilidad. Ahora, pero usted tiene que conocer cuál es su habilidad. Hay algunos entre nosotros que tenemos varias habilidades. El apóstol Pablo dice en 1 Timoteo, me parece, 1 Timoteo, capítulo 2 y versículo 7, noten las habilidades del apóstol Pablo. Para esto fui yo constituido predicador, número 1, apóstol, número 2, ¿y para qué? Para maestro. Múltiples habilidades que tenía el apóstol Pablo. Y si miramos nosotros a Timoteo, pues también miramos que tenía multi habilidades Timoteo. Bueno, conocemos de Pablo, conocemos de Timoteo, pero ¿qué de usted? ¿Cuál es su habilidad de la cual tiene? ¿Cuál es? ¿La conoce?
Y si conoces tu habilidad, la siguiente pregunta, ¿la has estado usando conforme a la voluntad de Dios? Esos son amenes muy débiles, hermano. Eso es cuando la iglesia debe decir amén. Con convicción, con fuerza. Lo estamos usando, amén. Yo sé quién soy, yo sé quién me ha llamado, yo sé el propósito por el cual Dios me ha llamado, y por lo tanto trato de hacer conforme a mis habilidades lo que yo puedo hacer para la edificación del cuerpo de Cristo Jesús y ayudarle a mis hermanos miembros. ¿Recuerdan la parábola de aquellos dos hijos? Que algún hijo le dijo, mira, ve y trabaja en la labor. Y el primero dijo, sí, yo voy. Pero después, ¿qué? No fue. Así son algunos cristianos. Entran bien entusiasmados dentro del cuerpo de Cristo Jesús, listos para trabajar, listos para hacer para el Señor lo que se enfrenta, ¿verdad? Como el apóstol Pedro. Señor, yo nunca dejaré que te lleven. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el gallo cante 3 veces, me vas a negar. Y así fue lo que pasó. Y así hay cristianos y cristianas, entendiendo bien que han entrado al cuerpo de Cristo Jesús. Noten, han entrado al cuerpo de Cristo Jesús. No es mi iglesia, no es iglesia de los ancianos, es iglesia de Dios. Y Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios capítulo 2 y versículo 10 dice, porque somos hechuras suyas, ¿de quién? De Dios, del Padre, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Si Dios preparó en la eternidad estas obras en las cuales usted y yo deberíamos o debemos estar envueltos, ¿no cree usted que Dios nos ha dado las habilidades necesarias para poder involucrarnos, para poder envolvernos en estas obras? La siguiente pregunta es, ¿cuáles son las buenas obras? Bueno, son las necesidades de su iglesia. Las necesidades de su iglesia son las buenas obras. Porque Dios nos ha creado como un cuerpo, y este cuerpo tiene necesidad. Hay necesidad de maestras, ya hemos dicho, tanto de jóvenes como de niños, como de adultos, como de damas, como de varones. Hay necesidad. Y algunos de ustedes tienen esa capacidad para poder ser maestros y maestras. Mi pregunta es, ¿están ejerciendo esa habilidad como deben de ejercerla? El Señor nos ha concedido un edificio bonito, pero este edificio bonito, ¿verdad? Si no se mantiene, no va a durar mucho, ¿verdad? ¿Verdad que no? ¿Cómo le gustaría llegar, verdad? Mirar el zacate crecido tan alto así. ¿Le gustaría llegar? ¿Le gustaría llegar a su casa con el zacate crecido tan alto así? Contesten, hermanos. No. Esta es la casa de Dios. ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel en aquel tiempo? Me han abandonado. Lea el libro de Malaquías. Y dice Dios, le ponen más honra a la gente de afuera, al gobernador, a otras cosas que a mí. Y los judíos tenían la audacia de decir, Señor, ¿cuándo te hemos demostrado esto? Y ya Dios le comienza a decir, ¿no me han robado mis diezmos? ¿No me han dado el culto que yo necesito? Etcétera, etcétera. Pero para que entendamos que eso solamente son algunas cositas de este edificio, ¿verdad? Y de la necesidad que tenemos entre nosotros. ¿A cuáles son nuestras habilidades, Juan? Sí, hermano, es que tenemos que tener bien la mente en claro, mientras que yo no me acople en las actividades de la congregación y yo no sea partícipe de ella, yo no voy a saber cuáles son las necesidades porque no estoy trabajando dentro de la necesidad. Si yo no trabajo, yo no sé qué necesidades tiene la congregación. A veces nos es más fácil quedarnos sentados
calentabancas y estar cómodos dentro de nuestra zona de confort y no tener responsabilidades. Pero si nosotros empezamos a trabajar para Dios, no para ningún hermano, ni para ningún predicador, no vamos a tener y no vamos a saber qué necesidad tiene mi hermano o la congregación. No hemos entendido que nosotros debemos ser primero el ejemplo, dar lo mejor para el crecimiento espiritual de la congregación. No esperarnos al otro hermano, al predicador, al anciano, no. Yo tengo que poner de mi parte para hacer que la obra crezca, ¿verdad? Y también debemos tener en claro que nosotros tenemos que trabajar en cualquiera de las actividades que haya, de las que estemos capacitados, y tenemos en todas las congregaciones. Va a haber hermanos que te van a desanimar, va a haber hermanos que te van a echar porras, va a haber hermanos que te van a animar, y va a haber hermanos que van a hacer piedra de tropiezo. Pero acordémonos, no trabajamos para el hermano, no trabajamos para el predicador, para Dios. Dios es el que nos va a recompensar. Así es, así es. Miren, esta congregación se ha comprometido a entrenar conferencias del Valle en el mes de julio, y ahí va a haber muchas necesidades. El día 17, 18 y 19 de julio vamos a tener unas conferencias del ORGD, y posiblemente esperamos unas 400 a 500 personas aquí en el edificio. Pues los ancianos han tenido visión de ampliar el edificio para que así pueda haber suficiente campo para todo esto, pero se va a necesitar el trabajo de todos nosotros, hermanos. El trabajo de esta congregación no es solo mío ni de los ancianos, es de cada uno de nosotros. Y sí, hay ancianos y diáconos, ¿verdad?, que tienen el mandato sobre nosotros de cuidarnos, de ejecutar como la Biblia nos enseña. Pero yo como quiera tengo, ¿verdad? Bíblicamente. Ya. Pero yo como quiera tengo el deber que es desarrollar mi propio talento. Es fácil venir al edificio, sentarnos, oír el mensaje, salirnos y olvidarnos de este mundo. Pero las preocupaciones siempre están. Siempre están. Ahora, una vez que usted encuentre, porque yo no sé cuál es su habilidad, usted la tiene que encontrar por sí mismo. Pero yo sé bien que usted la conoce, pero no viene a ejercerse, a crecer en esa habilidad. Miren, cuando ya, ok, aquí está, Efesios 2:10. Sabemos que hay buenas obras. Y también está Tito, capítulo 2, versículo 14, que Dios ha creado un pueblo celoso ¿de qué? De buenas obras, hermanos. Somos nosotros, la iglesia. Entonces, aquí están las buenas obras. Entonces, uno ha entrado a la iglesia, es miembro, ¿ok? Tiene 1, 2, 3 razones, ¿verdad? Por qué la habilidad debe de equiparse para poder, ¿qué? Dicemos ahí, para ayudarnos unos a otros. Unos a otros. También para qué? Para enseñar la multiforme sabiduría de Dios. Y también para qué? Para hacer crecer la iglesia, el cuerpo. En otras palabras, durante esta semana, ¿a qué tanto se invitó usted para venir a la iglesia? A la congregación. Cada quien tiene su trabajo. Mi trabajo es de preparar lecciones y sermones, ¿verdad?, para que los visitantes escuchen y pueda la palabra penetrar en su mente y corazón y que pueda producir fruto. Es también de invitar a gente, lo cual lo hago, pero es trabajo de todos nosotros. Tenemos que hacer crecer, ¿ok? Pero también allí, ¿verdad?, otro que se me faltó ahí, ¿verdad?, es la edificación. La edificación. Por lo que entonces, esta habilidad que yo tengo
es para envolverme en las buenas obras. Y esto es solamente un snapshot de esto, de las buenas obras, porque hay mucho más, ¿verdad? Pero esto, habilidad. Y la habilidad nuestra viene a tomar fuerza, a fortalecerse por medio, se me acabó el espacio aquí, palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como el Espíritu Santo, Efesios capítulo 6, versículo 17, nos está fortaleciendo el hombre interior. Mire lo que dice Efesios capítulo 13, versículo 15. Efesios capítulo 3 y versículo 15. Note lo que dice. No, 16. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu. El Espíritu usa la palabra de Dios para fortalecer la habilidad, para que tengan fuerza. Y esto claramente lo vemos nosotros en 2 Timoteo capítulo 3 y versículos 16 y 17. Nota lo que dice, pasajes que ya conocemos, hermano. 2 de Timoteo capítulo 3 y versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Noten, al fin de que el hombre de Dios, ese es el cristiano, sea perfecto, equipado, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra es lo que ayuda. Pero algunos miembros no vienen ni a las clases bíblicas. Y estoy seguro que esos miembros que no vienen a las clases bíblicas no levantan su Biblia durante la semana. Y si la levantan no es para estudiar, sino que para leer una porción más. Algunos la usan para dormirse. Están leyendo y se duermen. Entonces, uno tiene que venir a agarrar sustancia. Uno dice, bueno, ¿para qué son las clases bíblicas? Son para fortalecernos, para agarrar sustancia, para que así nuestra habilidad se venga a fortalecer y que podamos desarrollar esto en las buenas obras para que así exista crecimiento. Y claro que en todo esto que está aquí, ¿verdad? El Señor ha equipado ¿a quién? A pastores, bueno, primeramente evangelistas, pastores y maestros. Esto, Efesios capítulo 4, versículo 11, nos enseña eso. Por lo que nosotros tenemos nuestro trabajo. Mi trabajo es de enseñar, de predicar, de animar, de motivar. El trabajo de los ancianos es de instruir, de equipar. Los diáconos ayudando en todo esto también. ¿Para qué? Para que la iglesia llegue a este punto, hermanos. Queremos dejar algo que sea de sustancia aquí en el ORGV, especialmente aquí en esta congregación. Nosotros tenemos una potencia para crecer, hermanos, y tumbar este edificio y hacerlo un edificio más grande. Pero muchos de nosotros pensamos muy poco, muy pequeño. Pero si comenzamos a pensar grande y a desarrollar nuestras habilidades, no hay nada que nos pare, ni el mismo Satanás nos puede parar. Porque más poderoso es aquel que vive en ¿quién? En nosotros, que es Dios, que aquel que anda en el mundo. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Permitamos que tener el deseo de trabajar, el deseo de desarrollar nuestras habilidades, para que así puedan lograr ese punto. Y vuelvo a repetir, ¿conoce usted su habilidad? Si la conoce, hermano, si la conoce, hermana, entonces fortalézcase en esta habilidad, para que así usted pueda desarrollar el propósito de Dios.
Miren lo que dice en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice la palabra del Señor lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 9, versículo 8 dice: y poderoso es Dios. O sea, lo que estamos diciendo, poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, al fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La palabra suficiente es la palabra habilidad. Teniendo, dice, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, toda la habilidad necesaria, abundéis para buenas obras. Esta es la palabra. Habilidad. Solo que entonces, como dice el americano, Mike, what's the problem? What was the one that you 2 Corinthians chapter 9 and verse 8. What's the problem? Saque su espejo, su huerta, and you looking at it. El problema soy yo. Si acaso no me pongo a trabajar, no me pongo a hacer las cosas, el problema soy yo. Y a lo mejor usted está causando, está impidiendo el crecimiento de la congregación. Porque ¿sabía usted que Dios no da crecimiento en donde no se desea? ¿Sabía usted eso? En otras palabras, si usted estuviera a cargo de una agencia de adoptación y entonces fuera a la agencia de adoptación y dijera: quiero adoptar un hijo o una hija, y hacen una investigación, y si miran que usted no tiene el deseo de cuidarlos, ni tiene la manera en cómo diálogo todo esto, el otro, no se lo van a dar. No se lo van a dar. El niño o la niña le va a hacer más daño que bien. ¿Y usted cree que Dios, que está en la agencia de adoptación, porque Él adopta hijos, ¿verdad?, nos va a dar a nosotros crecimiento si acaso nosotros como congregación no tenemos el interés de cuidar y mantenerlo, de instruirlo, de enseñarle, o desarrollar nuestro talento? Yo creo que ahí dije mucho, ¿verdad? Pregunta o comentario. Filipenses 2:13. ¿Mande? Filipenses 2:13. Dios es el que actúa en vosotros, tanto en el querer como en el hacer. Pero si no queremos Y poner. la iglesia aquí, ¿verdad? Dios es el que produce el hacer como el querer. ¿Por medio de qué? La palabra. Gracias, hermano. Un buen texto. ¿Alguien más? Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces le damos tiempo. En esta ocasión se hace una invitación. Y la invitación no solamente es para la persona que nos está visitando. Esperamos que si usted nos ha visitado ya por varias razones, usted ya entiende que aquí predicamos y enseñamos lo que la palabra enseña. Y la Biblia nos enseña que debemos de oír el Evangelio. Y oír el Evangelio produce fe en nosotros. Y al producir fe, entonces llegamos a un arrepentimiento. Y en ese momento ya comenzamos a confesar a Jesucristo y somos bautizados para los pecados. Yo no sé en qué estado esté usted si me está visitando, pero si usted ya está en el último estado y está claudicando entre los dos pensamientos, espero que haga la decisión correcta hoy en esta tarde. Si no, está bien, pero recuerde que nosotros no estamos seguros de nuestra propia vida. Pero que por eso la urgencia es que lo tenemos que hacer lo más pronto posible. Si nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo Jesús, hermanos, y hemos estado demostrando un cristianismo mediocre, wichi-washi, como decimos, ¿verdad?, que no estamos completamente envueltos en lo que creíamos o lo que hemos creído, entonces, ¿qué estamos haciendo? Porque no estamos burlándonos de Dios, porque Dios dice que no puede ser burlado. El apóstol Pablo dice en Gálatas 6:8 que Dios no puede ser burlado. Él entiende completamente su mente y su corazón. Pero si en esta tarde, en esta noche, usted quiere reafirmar su fe
y decir, yo estoy listo para comenzar desde este punto en adelante a crecer, a desarrollarme en mis habilidades para poder ayudar a esta congregación a trabajar como Dios me ha pedido, y quiere volver, como quien dice, re-enter the race, entrar de vuelta a la carrera, ¿verdad? Estamos listos para orar por usted. No que nosotros seamos perfectos y mejor que usted, sino que la Biblia dice que oremos uno por los otros. Uno de nuestros ancianos orará por usted para que le pueda dar lo que usted necesita para que pueda llegar al punto que usted quiere llegar. Cualquier que sea su decisión, le invitamos, ponemos de pie en un canto de oración.